¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Pues aquí estamos tratando de hacer un proyecto para nuestra comunidad politécnica. Mi nombre es Arturo de Rospe, soy profesor del Taller Central de Artes Plásticas de la Dirección de Difusión Cultural del Instituto Politécnico Nacional. En un proyecto que estamos tratando de desarrollar llamado Taller Curso de Abstracción, de Arte Abstracto, y bueno, pues una serie de entrevistas que vamos a realizar para este curso, en donde podremos observar detenidamente el trabajo de otros artistas, vamos a poder apreciar sus opiniones, vamos a poder saber cómo es que ellos producen su obra y sobre todo obtener cuál es el rostro de la abstracción en cada uno de ellos a través de su manera de ver el arte, a través de su forma de ver la vida. Y bueno, queremos comenzar este proyecto nada más y nada menos con uno de los pintores que para mí, en lo particular, es uno de los grandes pintores de México contemporáneos, Iván Villaseñor. Muchas gracias, Iván, ¿cómo estás? Qué gusto que me recibas, muchas gracias. Gracias, Arturo. Pues qué puede, o sea, no sé si ya quieres que empecemos. Ya empezamos, de hecho. Me da mucho gusto que me recibas aquí en tu casa de estudio. Y mira, aquí el trabajo consiste en lo siguiente, ¿no? Estamos haciendo un pequeño curso en donde los jóvenes que te están escuchando, estos jóvenes politécnicos, quieren saber cómo es que tú te acercas a la abstracción a través de tu obra, ¿sí? Primero que nada me gustaría que te presentaras así muy particularmente. ¿Quién es Iván Villaseñor? Bueno, Iván Villaseñor es egresado de la Esmeralda del año 97. Pues he recibido becas, premios, digamos que me ha ido bien en ese sentido. En el 98 gané Arte Joven, también recibí la beca del FONCA, del Sistema Nacional de Creadores. Fui becado en el 2005 por la misma institución. He dado clases en la Esmeralda, ahora doy clases en la Escuela de Diseño de Limba. Entonces, pues me ha ido bien. También desarrollo un proyecto de un cómic con la editorial Dark Horse en Portland. Esta editorial pues tiene una trayectoria fuerte porque pues ahí se ha publicado Star Wars, Alien, Batman. Hay un cómic que está teniendo un relativo éxito en los Estados Unidos que se llama Slayer. Entonces mi cómic se llama El Ojo del Ermitaño, las aventuras del Patito Araña. Para el próximo año se va a publicar. Ya hice alrededor de 25 capítulos, cada capítulo alrededor de 21 hojas, cada hoja alrededor de 6 viñetas, o sea que fue un trabajo de 3 años, un trabajo bastante monumental y de mucha disciplina. Y pues a la fecha pues estoy más o menos enfocándome en lo que es un arte que está en los linderos de lo figurativo y lo abstracto. Vengo de una serie muy figurativa de rinocerontes y caballos de gran formato que ha tenido muy buena aceptación, y precisamente pues me estoy saliendo de ese enfoque figurativo. Estoy entrando en un terreno abstracto, gestual, informal, y pues ya pues les hablaré al respecto. Este curso de arte abstracto busca proveerles a ustedes 7 caras del abstraccionismo, es decir, 7 formas de ver la abstracción. El hecho de que hayamos pedido que el maestro Villaseñor nos reciba es porque uno de los rostros que yo encuentro en el maestro es esa abstracción enfocada a entornos psicodélicos, a entornos psicóticos, a entornos que él nos puede describir con más holgura. Iván, ¿de qué se tratan estas abstracciones, estos fondos, este colorido? ¿Hacia dónde va tu abstracción en tu obra? Bueno, la verdad es que para lograr una abstracción en mi caso, digamos que abrego de muchas situaciones.
Una es el textil mexicano, los textiles de Oaxaca, los alebrijes del Estado de México, y otra es pues la historia del arte. En la historia del arte, digamos que el comienzo de la abstracción sucedió por cómo limitar la representación o lo explícito. O sea, si en una imagen hay un rostro, extremidades reconocibles, digamos que el pintor de Kooning, Willem de Kooning, fue uno de los primeros en evidenciar cómo deformar estas partes que nos remiten al cuerpo humano. O sea, la historia del arte habla de cómo representamos al cuerpo humano. En mi caso, pues es el momento en el que me mantengo como una especie de tensión que se refleja en mi trabajo. El aspecto psicodélico pues viene del folclore mexicano y también de una astucia de adolescente, ¿no? Como una especie de melancolía inusual en la que siempre me refugio en este estado alterado que tiene que ver con los colores vivos y transgresores. En el caso de estos cuadros que están aquí al fondo, pues hay tres momentos de abstracción. El primero es en la figura que está pues en esta zona, hay un personaje y el fondo es psicodélico, casi como los textiles a los que les menciono. Y la segunda etapa de esa abstracción sería esta especie de simio donde ya estoy nulificando el rostro y de una manera visceral. También dentro de la idea de tratar de nulificar la representación explícita está un estado anímico. Digamos que en mi estado anímico es como neurótico, como muy agresivo, muy punzante. Entonces, pues se nota en mi trabajo, ¿no? Que es una especie de rabia contenida y se nota en los cuadros. Ya en la última etapa donde pues logré ya nulificar cualquier rastro figurativo, pues está en este pequeño dibujo que tengo aquí colgado, en donde pues ya son puras líneas y que a base de ir de líneas oscuras a claras se genera una profundidad. Algo que he sido muy cuidadoso en mantener en mi trabajo es que, aunque sea una obra abstracta, hay digamos que una especie de emoción o estado, no sé, estético, que se cuida con el trabajo y el oficio. Muchos artistas jóvenes suelen como entender o dar por resuelto que en el momento en que haces batideros y te pasas a la abstracción y a que la materia hable por sí misma, ya eres abstracto. Y sí eres abstracto, pero no se logra la poesía. La poesía es, digamos, como el pináculo del trabajo plástico. Es como un violinista que logra sacar de belleza al violín, porque pues parece que están matando una rata, ¿no? Cuando no sabes tocar un instrumento tan complejo. Lo mismo sucede en las artes plásticas. Para sacar esa estética, esa poesía, pues ya se logra después de muchos años, porque suele suceder que llegas a una abstracción vacía, como más bien de muy mal gusto, como una especie de catarsis, donde no hay una forma de leer esa imagen, sino que lo que vemos es una especie de catarsis, berrinche, que no te dice nada, que es una especie de bad painting, o sea, una mala pintura, como si esa fuera la moda. Y sí existe la moda del bad painting, pero hay gente que incluso me dice, tú eres de la escuela del bad painting, y me doy cuenta que no saben el oficio, que no están, o sea, no han pasado por la técnica clásica, la académica, lo que es la técnica veneciana,
para hablar de esa riqueza plástica, ¿no? Entonces, bad painting quiere decir algo que está feo. Pero bueno, pues eso se va adquiriendo con los años, tanto como espectador como creador. Yo creo que incluso que como espectador es importante de vez en cuando meterse en todo este vericueto para apreciar con mayor medida pues la pintura, que lo mismo sucede con la música. Si alguien nunca ha tocado un instrumento y no ha tratado de ir a tiempo, pues lo único que escucha es como una armonía bonita que te seduce y te apapacha, ¿no? Los jóvenes de la comunidad politécnica son jóvenes que evidentemente están enfocados a prepararse profesionalmente en carreras derivadas de la tecnología, de la industria, ¿sí?, de las ciencias. Su acercamiento a las artes, por lo general, siempre es a través de estos talleres que nosotros les ofrecemos de manera transversal como parte de su educación integral. Pero a lo largo de los años yo he encontrado que muchos de ellos tienen una capacidad y una forma de apreciación muy importante sobre las artes, que saben degustar de las artes y ahora muy motivados con este proyecto de aprender a acercarse al arte abstracto, acercarse a la pintura, a la escultura, a las manifestaciones que nos puedan permitir tener en su espectro de cultura algo más interesante y más amplio. Me gustaría, por ejemplo, si yo soy uno de estos jóvenes, ¿cómo debo acercarme yo al bastidor? ¿Cómo quiero hacer una obra abstracta? ¿Cómo me recomiendas que yo me acerque a un bastidor pensando en esto que nos hablas de la actitud, que nos hablas de esa visceralidad controlada, como digámoslo de esa forma, de esta actitud también de trabajo, sin olvidar las pautas básicas de lo que es la pintura tradicional, es decir, con un control, sin un rompimiento total de lo que es la técnica, sino aplicando la técnica como tal. Pero ¿cómo tú le dices a un joven, sabes qué, vamos a hacer una obra abstracta? ¿Tú cómo te colocas cuando vas a hacer una obra como esta? Bueno, yo ya he vivido muchas transformaciones, ¿no? Pero como puedo hablar de dos ejes importantes. Está la escuela de Betty Edwards, que tú aprietas en internet Betty Edwards y te sale la academia del lado derecho del cerebro, o sea, cómo dibujar con tu lado derecho, ¿no? Entonces hay varios ejercicios que se desarrollaron en la UNAM. O sea, digamos, Gilberto Aceves Navarro, maestro de muchas décadas en la escuela de la ENAP, que ahora me parece se llama la FAD, utilizaba ese método y usaba ejercicios como para desarrollar el lado intuitivo. O sea, el lado derecho del cerebro es el lado intuitivo y el lado izquierdo es el lado racional, operativo o práctico, ¿no? Con el que pues te pones a manejar es con el lado izquierdo del cerebro, haces un dictado o escribes de manera automática usando tu lado izquierdo. El lado izquierdo del cerebro opera el lado derecho del cuerpo. Entonces digamos que es el que más usamos, ¿no? O el que mucha gente usa más. Un buen ejercicio sería empezar a usar estos ejercicios. Voy a ejemplificar algunos de los ejercicios, ¿no? Es dibujar con la mano izquierda. Tu mano izquierda es operada por el lado derecho del cerebro. O dibujar con los ojos cerrados, ¿no? Claro. O el contorno de una persona, dibujarlo sin ver el papel. O sea, son formas para liberarnos de este rigor académico, de este rigor tradicional o convencional. El aspecto de la técnica, pues digamos que es una gran aventura, porque conociendo cómo usar el lado derecho del cerebro, también nos tenemos que proponer entrar en el rigor de la técnica, del oficio, y pues es otra educación que te va a llevar 1 o 2 años.
cómo aprender a hacer retratos con veladuras, con secativo de cobalto, con las técnicas tradicionales, ancestrales. Entonces, ya cada artista o cada persona que se involucre en estos dos métodos de aprendizaje tendrá que llegar a su síntesis, a su punto medio, ¿no? Yo recomendaría estas dos formas, que son opuestas, pero que en un momento dado, cuando uno ya domina la técnica, se puede aventurar a nuevas formas, digamos a su voz propia. De lo que podemos hablar es cómo encontrar tu voz, ¿no? Cómo encontrar tu estilo, tu forma de ver las cosas, la manera en que tú representas los rostros, los cuerpos. Todo eso ya es la aventura de, pues, lo que hace encantador este aprendizaje. O sea, descubrir hasta dónde eres capaz de llegar. Háblanos de la obsesión en tu trabajo. Ok, pues el aspecto obsesivo yo lo descubrí desde muy joven. Encontré que en ciertas artesanías o en cierta forma reiterativa de hacer líneas, estamos hablando de los 90, el año 97, 94, yo me ponía a hacer líneas muy reiteradamente, lograba dibujos de gran formato con este método. Luego fui encontrando esta forma de entender el orden, un orden que yo personalmente encontré placentero, pues lo encontré en la artesanía, en aspectos de la naturaleza, en fractales, en textiles, en artesanías de mimbre, en pinturas de algunos enfermos mentales, y decidí tomar esa línea para el resto de mi producción. Entonces todo lo que he hecho de mi trabajo, incluso figurativo, tiene aspectos muy obsesivos que refieren a esta forma de trabajar como casi autista, ¿no? Como una especie de bloqueo personal para motivar placer, motivar un autoestímulo, y eso ha permanecido a la fecha. Es decir, que hay una seducción con tu trabajo permanente. Sí, pues es una seducción primeramente personal, pero veo que impacta al espectador. Entonces el espectador hay de dos tipos: los que se sienten atraídos por estos ritmos, estas líneas constantes, y los que repudian ese aspecto. Realmente los que repudian, me doy cuenta que más bien están un poquito desfasados de su comunicación, como si no reconocieran al silencio en ellos, para poder ver que todos tenemos algo de todos, ¿no? Sí, exacto. ¿No? Entonces todos nos podemos reconocer en las obsesiones de otra persona, y podemos ver una investigación muy específica, muy puntual, en otros pintores que tal vez tienen otro tipo de atracción o de obsesiones o de compulsiones. Pues creo que un sinnúmero de entrevistas que he tenido la oportunidad de hacer en los últimos 2 años, creo que eres uno de los personajes que, sin preguntarle, me ha respondido todo aquello que me interesaba saber. De verdad está padrísimo, es una gran clase. Te agradecemos mucho esta oportunidad que nos das de estar aquí contigo. Yo les recomiendo que revisen, que busquen el trabajo de Iván Villaseñor, pintor mexicano. Hay mucho que hablar sobre Iván, es demasiado, no nos alcanzaría el tiempo, pero es una forma de que ustedes encuentren una cara más de estas 7 caras de la abstracción, que nos demos cuenta de cómo se visualiza en estos tiempos la producción artística a través de este lenguaje. Recuerden que nuestro hashtag, ¿sí?, es el Poli Escultura. Estamos con ustedes, les mando un super abrazo.
Agradecemos al maestro Iván Villaseñor. Muchas gracias, Iván, de verdad. Tu obra, ya sabes que yo soy un admirador tuyo. Con mi cariño para ti, mis respetos, eres mi hermano. Y gracias por este espacio. Muchas gracias, jóvenes. Recuerden, la Dirección de Cultura está con ustedes siempre. Arturo Berrospe, un servidor. Nos vemos pronto.